Hola, en este video vamos a discutir sustitución de valores faltantes por muestras aleatorias, que es una técnica que se puede aplicar tanto a variables numéricas como a variables categóricas. La sustitución por muestreo aleatorio consiste en tomar observaciones de manera aleatoria de la variable en donde los valores existen y utilizar esos valores extraídos aleatoriamente para sustituir los valores faltantes. Como dije, puede ser utilizado tanto en variables categóricas como numéricas. Para ilustrar esto con un ejemplo, tenemos nuestro set de datos con dos variables, la variable numérica precio, la variable categórica marca del auto, y las dos variables presentan valores nulos en algunas de las observaciones. Entonces, extraemos valores aleatorios de la variable precio, en este caso extrajimos 100 para reemplazar la primera observación y 90 para reemplazar la segunda, y aquí extraemos categorías aleatoriamente de los valores existentes de la variable marca y los utilizamos para reemplazar aquellos valores faltantes. Hay algunos supuestos para la implementación de esta técnica, y es que los datos faltan completamente de manera aleatoria. Y la idea de esta técnica es reemplazar una población de valores ausentes con una población de valores que tenga la misma distribución que tiene la variable original. Esta técnica es fácil de implementar si utilizamos el paquete Feature Engine. Si utilizamos Pandas y NumPy no es tan fácil, pero se puede solucionar en un bloque de código. Es una manera más o menos rápida de obtener set de datos completos y puede ser claramente integrado en producción, pero hay que tener en consideración un aspecto importante que voy a discutir en la próxima diapositiva. Pero lo bueno de esta técnica de sustitución es que preserva la distribución original de la variable y también los estadísticos como la varianza. Algo que hay que tener en consideración es la aleatoriedad. Como estamos extrayendo muestras aleatorias, lo que puede suceder es que extraigamos un valor en la primera ronda de imputación y en la segunda ronda de imputación para la misma observación extraigamos un valor distinto, y esto va a llevar a una predicción distinta. Voy a ilustrar esto con un ejemplo. Otra de las limitaciones de esta técnica es que puede distorsionar la relación entre la variable imputada y el resto de las variables en el set de datos, y consume bastante memoria cuando ponemos los modelos en producción, porque hay que guardar básicamente las variables originales de manera que cada vez que queremos imputar un valor en nuestro sistema online podamos extraer un valor aleatoriamente de la variable original. ¿Qué quiero decir con aleatoriedad como limitación para esta técnica? Bueno, miremos este ejemplo. Acá tenemos variables que presentan datos nulos en alguna de sus observaciones y hacemos una imputación con valores aleatorios, y en esta imputación surgen estos valores para reemplazar los valores faltantes. Entonces pasamos la variable por nuestro algoritmo que retorna estas predicciones. Ahora supongamos mañana queremos obtener nuevas predicciones para el mismo set de clientes con las mismas variables, pero como hacemos imputación aleatoria, ahora los valores elegidos para reemplazar los valores nulos son distintos. Entonces la predicción del modelo va a ser distinta de la que obtuvimos ayer. Y si queremos nuevamente volver a producir predicciones del mismo set de clientes, vamos a obtener una vez más distintos valores para la misma clientela. Y esto en realidad es un dato importante que hay que tener en cuenta cuando utilizamos estos modelos en la vida real. Porque dependiendo del caso y dependiendo de las regulaciones, no es posible darle distintos valores a la misma persona en días diferentes, pero más importante, no es posible darle distintos valores a dos clientes que son prácticamente muy similares en cuanto a sus variables. Porque esto significa que no estamos tratando a los clientes de manera justa. Entonces, este comportamiento hay que controlarlo. Vamos a mostrar cómo controlarlo en los Jupyter Notebooks, pero básicamente
lo que hay que hacer es fijar una semilla, una seed, como se dice en inglés y como lo vas a reconocer en los comandos, cada vez que estamos imputando las variables, de manera que ronda tras ronda se obtenga el mismo valor para reemplazar los valores ausentes. Como siempre, hay un Jupyter Notebook en donde hacemos una demostración de sustitución por muestra aleatoria, y en este Jupyter Notebook vas a encontrar con detalle las consecuencias de la aleatoriedad en la sucesiva producción de predicciones, y también introducimos en este mismo Jupyter Notebook soluciones de cómo usar la semilla para controlar esta aleatoriedad. Así que después de este video, mira el Jupyter Notebook. ¡Hasta pronto!